ya sabemos que la estructura de un pavimento está compuesta, está en realidad, una estructura de un pavimento, como ustedes ven ahí, está apoyado sobre una capa que nosotros conocemos capa de subrasante, que es la que está aquí abajo, la que estoy apuntando. Esa es la capa de subrasante. Y la estructura de pavimento son las capas que conforman la estructura, valga la redundancia, la estructura del pavimento. Es decir, la capa subbase, la capa base y la capa de rodadura. Bueno, ahora nos vamos en esta y las subsiguientes clases, vamos a ver solamente qué es lo que ocurre con estas capas granulares que están sobre la estructura de la subrasante. Podría ser de un material de corte, producto de un material de corte, la subrasante, o producto de la conformación de las capas de un terraplén. Entonces, ¿qué son estas capas granulares? Estas capas granulares son formadas única y exclusivamente por áridos. Nunca se utiliza materiales finos, es decir, arcillas, arenas finas. Siempre vamos a tener capas donde haya un porcentaje interesante de áridos o agregados, también se denomina. Estos pueden ser procedentes de yacimientos granulares, pueden ser extraídos desde canteras, podrían ser extraídos de lechos de río, de formaciones donde se encuentra material granular. Incluso estas capas granulares, las que les estoy mencionando, estas capas granulares podrían ser utilizadas como los subproductos industriales. Es decir, que yo puedo utilizar algún material que haya sido utilizado en alguna obra y los puedo reutilizar. Antes de entrar en materia sobre las capas granulares, quisiera un poquito hacer una reseña de cuál es la historia en sí de las carreteras. Dice que se tiene carreteras desde 3.500 años antes de Cristo. Fueron los mesopotámicos los que construyeron estas carreteras. Luego construyeron los chinos. Dice que todos construyeron lo que se ha denominado en ese momento la ruta de la seda. También se habla que en este lado del continente también los incas han construido, aunque ellos no conocían la rueda, pero sí tenían unos caminos por los cuales se desplazaban ellos, ¿no? En Egipto también se dice que han construido carreteras exclusivamente para construir las pirámides, entre otras obras, ¿no?, que ya conocemos. Luego se habla que los romanos, el año 312 a.C., habrían construido carreteras, pero con una cierta particularidad que les voy a mencionar a continuación. Finalmente, los franceses, en el siglo XVII, tenían una red de 24.000 kilómetros. ¿Perfecto? Me han hecho una consulta. Me dices, ¿cuáles son los subproductos industriales? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero ya les voy a adelantar. Puede ser escoria de procesos industriales de acero, puede ser materiales reciclados. Últimamente estamos haciendo mucho trabajo en carreteras con materiales reciclados, de la misma carretera inclusive, ¿no? Y los otros son desechos mineros. En algunas proximidades a unas minas se bota este material y este material puede ser reutilizado para estas capas granulares. Bueno, me hicieron esa pregunta y por eso estoy respondiendo a ello. Bueno, si ustedes se fijan aquí en esta historia de carreteras, todos estos caminos que están ahí con letras negras solo han llegado a nivel de subrasante, es decir, que todos han trabajado a ese nivel de subrasante, es decir, a nivel de la tierra nada más.
Todos han hecho movimientos de tierras y han llegado al nivel de subrasante. Obviamente no han hecho unos movimientos grandes como los que hacemos ahora con maquinaria apropiada para este tipo de construcciones. Ellos han hecho unos movimientos de acuerdo a la superficie de rodadura con la cual se encontraban, ¿no? Lo he resaltado ahí en rojo. ¿Por qué? Porque los romanos han sido los primeros en construir pavimentos en el mundo. O sea, se conoce como pavimento. Y ustedes ya saben que la subrasante simplemente era una capa donde hacía movimientos de tierra, rellenaban, hacía una nivelación y esa superficie ya se constituye en carretera, tanto para los mesopotámicos, los chinos, los incas, los egipcios y los franceses. Pero los romanos han sido los únicos que hasta la fecha son los pioneros en esto de pavimentos. La historia de los pavimentos se inicia prácticamente con nuestra civilización, cuando se construyeron las vías romanas. Las vías romanas tenían alrededor de 80,000 kilómetros en 29 rutas. Y como ustedes podrán ver en la imagen que estoy compartiendo, esos son las rutas y los 80,000 kilómetros, lo que ven ahí pintado en rojo, son las rutas y los 80,000 kilómetros de carreteras que han construido los romanos. Y la particularidad, a diferencia de los otros que habían construido mucho más antes algunos, es que los romanos han construido pavimentos. Y vamos a ver en qué consistía el pavimento de los romanos. Y cómo ha ido evolucionando en el tiempo hasta llegar a los pavimentos que actualmente estamos construyendo. No sé si ustedes se fijan ahí, todas estas rutas unían o llevaban a Roma, ¿no? Todas estaban dirigidas a Roma. Por eso hay el dicho que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? En aquel entonces había ese dicho y efectivamente uno si se posesionaba en un camino de estos romanos, podía llegar a Roma. Bueno, ¿qué es lo que han hecho los romanos? Dice que ellos emplearon bloques de piedra trabajados especialmente para obtener una superficie lisa, y esa superficie lisa, esos bloques de piedra estaban apoyados sobre capas granulares. Es así como se construyeron los pavimentos romanos. Estas son las piedras trabajadas, lisas, y todas estas piedras estaban apoyadas sobre capas granulares, como ven acá, capas granulares de distintos tamaños. Y si ustedes se fijan acá, estas capas tenían un material uniforme. Aquí hay una capa que estoy mostrando, tiene un material uniforme y aquí abajo también. Lo mismo acá arriba, ¿no? Todo eso estaba apoyado sobre, estas piedras estaban apoyadas sobre estas capas. Y si alguno tiene la oportunidad de ir hasta Roma, yo sé que van a tener la oportunidad, soñar no cuesta nada, pero para soñar hay que sacrificarse. Entonces, ustedes cuando visiten Roma van a poder encontrar una vía que actualmente atraviesa la ciudad en Roma, que es la Vía Apia. Y desde ese entonces hasta la fecha, la vía se encuentra como la ven ustedes ahí. Algo deteriorada en el tiempo, fíjense, 312 años antes de Cristo, pero hasta la fecha uno puede tomar una foto de esta vía que tiene esas características. ¿Cuál es la diferencia respecto a los pavimentos actuales? Los romanos han construido estos pavimentos bajo la superficie, haciendo una fosa. Si ustedes se fijan acá, donde estoy señalando con el puntero, este sería la cota del terreno natural, como acá también el terreno natural. Pero ¿dónde están esas capas granulares donde está apoyado estos bloques de piedra lisos? Los materiales granulares están por debajo de esta capa de rodadura, como lo que vamos a ver acá. Lo que ustedes han visto aquí estos bloques que están en la superficie, son nada más que estos bloques y están apoyados sobre estas capas granulares. Y ellos, como les decía, tenían la cota del terreno natural, vendría a ser esta acá. Lo que ellos hacían era cavar fosas y ir colocando estas capas con materiales granulares
de granulometría uniforme. Bueno, ellos utilizaban un suelo como conocemos ahora de mal graduado. Existe una graduación uniforme de tamaños, es decir, todos los tamaños son parecidos, son iguales. Entonces la granulometría uniforme vendría a ser esta, ¿no? Esta es la granulometría uniforme. Todos los áridos del mismo tamaño. Ese ha sido el material que ha sido utilizado por los romanos en los pavimentos construidos antes de Cristo, 312 años antes de Cristo, donde se han utilizado capas granulares de granulometría uniforme y como capas de rodadura han colocado bloques. Y toda esta estructura estaba bajo la cota del terreno natural. ¿Ya? Creo que haré una pausa mientras alguien, si quiere, me pregunta para recibir a sus compañeros. De un suelo mal graduado, ¿no? No existe una evidencia, no hay escritos de qué materiales se utilizaban en el lugar, o sea, el tamaño, la forma y todo ello. Pero sí lo que se dice que utilizaban bastante material de canto rodado, es decir, que no se procesaba este material, simplemente seleccionaba de un solo tamaño. Y los materiales que se han encontrado en esta estructura del pavimento a la fecha tienen esas características. Capas con materiales de granulometría uniforme. Bueno, sigamos con la historia. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces nosotros, después de la caída del Imperio Romano, ya nadie más ha hecho ninguna carretera, ningún pavimento como los que hemos visto, pero sí, a lo largo del siglo XVIII, los caminos de tierra preexistentes, o sea, los caminos de tierra, es decir, aquellos que tenían simplemente un movimiento de tierras, ¿no? Han hecho cortes, algunos rellenos, han nivelado una superficie, pero lo han dejado a nivel de tierra. No había capas granulares, no existía nada. Entonces, esos caminos preexistentes se han empezado a mejorar con base a materiales granulares. No existía en general ninguna exigencia de calidad para este tipo de pavimentos que se han ido creando. Este sería el segundo pavimento, por llamarlo así, creado, pero era simplemente una construcción de las que vamos a ver más adelante con capas ya de diferente tipo de estructura. No existía en general ninguna exigencia, es lo que había dicho, aunque pronto se ha comprobado que compactando se podía proporcionar una mejor superficie y mejor era el comportamiento. Ha surgido en este año 1716, o sea, nació entre el 16 y el 96, este ingeniero Tresaguet, que ha considerado que el suelo de fundación era mucho más importante porque este suelo de fundación debería soportar las cargas. Pero ese suelo de fundación no era el mismo suelo. Él lo que hacía era crear una especie de fundación de la estructura del pavimento. Y por eso él decía que no solamente es suficiente las capas de rodadura, las que podían soportar las cargas, sino lo más importante era el suelo de fundación. Y él ha desarrollado un sistema de construcción que consistía en ¿qué? En colocar una capa de fundación de piedras uniformes cubierta por otras dos capas ya de partículas de menor tamaño y de bajo espesor, como lo que van a ver a continuación. Entonces, lo que propuso Tresaguet dijo lo siguiente, que no es necesario tener no es suficiente este suelo de fundación, lo que nosotros actualmente hacemos, ¿no? Sobre este suelo de fundación colocamos la estructura del pavimento. Tresaguet lo que propuso es poner unos bloques de piedra como fundación del pavimento y encima colocar capas granulares de dos tamaños, uno de 2 pulgadas y otra capa de 1 pulgada. Y esa se constituiría la capa de rodadura del pavimento que lo había propuesto Tresaguet. Con posterioridad, o sea, así se construían estos caminos en ese año, se colocaban esas piedras, se acomodaban el suelo
los bloques de piedra como fundación del pavimento. Pero a continuación apareció este otro ingeniero, que es el ingeniero Telford. ¿Qué es lo que decía él? Dice que el sistema implicaba cavar una zanja e instalar cimientos de roca pesada, aplicando conceptos similares a los que había propuesto Trezeguet, pero con ciertas variaciones nada más. Mejoró el soporte de la piedra, cuidadosamente seleccionada. O sea, el soporte, es decir, el suelo de fundación, esos bloques de piedra que había propuesto Trezeguet, él lo ha propuesto de que estos deberían tener un tamaño que variaba de 100 milímetros a 180 milímetros, sobre los cuales también se colocaba la misma propuesta que había hecho Trezeguet. Entonces, como verán, este suelo de fundación que había propuesto Trezeguet ha sido disminuido, pero sí las capas granulares se han incrementado. Ya tenemos aquí 7 por 7 pulgadas de espesor y 1 pulgada de espesor aquí encima. Entonces teníamos granulometrías discontinuas en este caso, entre esta capa y la capa de rodadura. Finalmente, ese es el trabajo que he sacado de internet. Así es como se trabajaba, dicen. Se colocaban las capas, los bloques de piedra, que son estos bloques son estos, y encima venían las capas granulares y las capas más finas eran las capas de rodadura. Finalmente apareció este otro ingeniero, que ha sido el inventor de un proceso constructivo de carreteras denominado Macadam, así se denomina, Macadam. Utilizando su nombre, se ha propuesto, se ha quedado con este nombre, ¿no? Macadam. Hasta la fecha, algunos todavía se construyen en caminos vecinales, cuando nosotros ya hemos hecho el movimiento de tierras y todo ello. Entonces, para que no quede a nivel de tierra y quede una superficie muy cómoda, hasta la fecha se sigue aplicando esta técnica de Macadam. Su nombre es Macadam y el proceso se denomina Macadam. El mismo está constituido por un conjunto, dice, de áridos de granulometría discontinua. Ojo, fíjense, granulometría discontinua, ¿ya? Que se obtiene extendiendo y compactando el árido grueso principalmente. Luego, este árido grueso es rellenado por el árido fino, denominado también recebo, la cual consolida bajo el tránsito una superficie mucho más cómoda para los usuarios, ¿no? Y además algo impermeable, dice, densa por lo denso que era. Entonces, Macadam propuso ya una granulometría discontinua, es decir, donde tengo áridos gruesos y áridos finos. Entonces, la granulometría discontinua vendría a ser esta acá. Esta es la granulometría discontinua, donde gran parte, el azulito son el celeste, no sé si están logrando ver, son los áridos gruesos, y los puntitos medio anaranjados, o como lo vean, es el árido fino. A eso le he denominado granulometría discontinua. El pavimento que ha propuesto Macadam tenía estas características y hasta ahora se sigue manteniendo esas mismas características para construir las superficies con la técnica constructiva de Macadam. El árido grueso procederá, dice, de piedra de cantera triturada o será de grava natural. O sea, puede uno utilizar ya sea triturado o chancado, como está ahí, o puede ser utilizado natural. La grava natural debe contener, dice, como mínimo un 75% de elementos triturados que presenten 2 o más caras fracturadas. No sé si les he hablado, ya les he hablado creo en la anterior clase, hay un material cuando es sometido a proceso de chancado o trituración. ¿En qué consiste eso? Es simplemente partir las piedras para llegar a obtener el tamaño que nosotros queremos, para que podamos utilizar dentro de la granulometría
que está prevista en el proyecto. Entonces, cuando se parte el material, hay una superficie. Supongamos tengo un material de canto rodado y en el momento de procesar, no sé si me están viendo ustedes en mi imagen, estoy haciendo unas señas acá. Sí, genial, se ve. Se ve, ingeniero, lo vemos. Ah, sí, ya. Entonces uno tiene el árido, en el proceso de triturado se fragmenta, pero queda una superficie. Esa superficie plana se denomina cara fracturada. Entonces, ahora, este material de macadam nos exige que al menos tenga 2 o más caras fracturadas por el proceso de triturado. El árido se compondrá, dice, de elementos limpios, es una de las recomendaciones, sólidos, uniformes, resistentes, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales extraños. Esa es la especificación para construir una capa que se denomina el sistema constructivo macadam, ¿no? Bueno, el recebo dice, o es decir, el material fino, será, dice, una arena natural, suelo seleccionado o detritus del triturado. Es decir, que cuando yo lo someto a trituración, va a haber unas partículas muy pequeñas que me van a dar las características del material fino, ¿ya? Para que tengan una idea, he puesto aquí unas fotitos. Este es el material de canto rodado, que ustedes ya lo deben conocer y han debido ver cuando han hecho suelos. El material de canto rodado tiene superficies lisas y arredondadas, ¿no? En cambio, un material chancado o triturado tiene estas características. Tiene superficies como la que estoy señalando acá, tiene superficies planas, a eso se le llama caras fracturadas. Aquí yo tendría una cara y esta otra superficie sería la segunda cara. Entonces serían 2 caras fracturadas. Entonces, de Tresaguet a Telford, lo que al final ha propuesto macadam ha sido utilizar materiales gruesos, triturados o naturales, y encima colocar la capa de rodadura, pero en este caso ya no existían estos bloques que habían propuesto inicialmente Tresaguet y Telford. Simplemente sobre el terreno natural, sobre la superficie de subrasante, después de haber hecho el movimiento de tierras, ahí simplemente se puede colocar estas 2 capas para tener una superficie cómoda para el usuario. Ya les reitero, hasta la fecha, algunos caminos vecinales se van construyendo con esta técnica. Entonces, volviendo atrás, los pavimentos romanos tenían granulometrías uniformes, no tenían estos bloques como se muestra acá. A continuación, ha habido este proceso donde varios ingenieros han ido proponiendo nuevas técnicas constructivas hasta llegar a la técnica de macadam, que se conoce como la técnica constructiva de macadam. Macadam, como verán aquí, ya no se está colocando los bloques de piedra, ya se está colocando simplemente el material grueso y encima de ello se va a colocar el material fino y luego se va a hacer la compactación, ¿no? Bueno, esa ha sido la evolución de los pavimentos desde los romanos hasta estas fechas, pero el crecimiento del tráfico vehicular ha obligado al uso incluso de capas de rodadura. Es decir, que ya no era suficiente tener unas capas de este tipo de materiales. Ya no se utilizó como un pavimento y se dio lugar al nacimiento de las capas granulares que actualmente estamos utilizando, pero de granulometría continua. Ahora estamos utilizando todas nuestras capas, todas nuestras especificaciones dicen que deberíamos utilizar en las capas granulares de una estructura del pavimento granulometrías continuas. Es decir, que estas capas granulares ahora son de granulometría continua.
Tanto las granulares como las capas de rodadura. También se utilizan granulometría continua, excepto algunas capas, por ejemplo, una capa drenante de mezcla asfáltica ya tiene otro tipo de granulometría que no es continua, ¿ya? Entonces, para hacer un alto aquí, vamos a ver qué es una granulometría continua. La granulometría continua consiste, la que vemos acá, este es el gráfico de la granulometría continua, donde tengo materiales de todos los tamaños, ¿no? Todos los tamaños nos proporcionan una mayor compacidad. Por eso es que ahora nosotros utilizamos esa granulometría. Aquí en esta granulometría discontinua, en la que estoy, lo voy a señalar con otro color. A ver, un momentito. Esta granulometría discontinua no nos garantiza que el árido fino va a rellenar los espacios vacíos. Y en este caso, no había árido fino, había simplemente árido del mismo tamaño y había siempre vacíos entre medio, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ahora utilizar este tipo de granulometrías continuas en todas las capas granulares, inclusive en las capas de rodadura. No debería hablar de capa de rodadura, pero así quiero hacer un paréntesis, por eso lo he pintado de otro color. La capa de rodadura asfáltica ha sido construida, la primera capa ha sido construida este año, 1870. Se ha construido en una avenida, en una calle en sí, en este estado de New Jersey. Es la primera capa de rodadura que se ha construido. No se ha construido una carretera, se ha construido algunos metros nada más de esta calle en Estados Unidos. Ese ha sido el primer intento de capa de rodadura. No se olvide, 1870 ha sido el primer intento de construcción de capas de rodadura. Aunque anteriormente se han hecho algunas pruebas de capas de rodadura utilizando alquitrán. Vamos a ver en las siguientes clases la diferencia entre lo que es alquitrán y lo que es asfalto. Muchos de nosotros, hasta ustedes mismos, hasta llegar a esta clase, todos supuestamente están pensando de que todas las calles están siendo construidas con una mezcla asfáltica, es decir, es el producto de la mezcla del árido con el asfalto. Pero a ese asfalto muchos lo conocen como alquitrán. Muchas personas dicen que en mi calle le han puesto un poco de alquitrán y por eso está saliendo. En realidad no se ha utilizado alquitrán. De hecho, ya no se utiliza alquitrán para nada. Se han hecho pruebas, pero no se ha utilizado. Esta es la que ha dado resultado y en el tiempo ha ido evolucionando hasta las mezclas que nosotros vamos a ver a continuación. Este ha sido un paréntesis porque esto lo vamos a continuar en una sola clase, en una o hasta 3 o 4 clases, si no me equivoco, hablando sobre este tema. Pero puse acá esta capa rodadura porque acá también se ha utilizado granulometrías continuas, ¿ya? En esta capa de rodadura. Bueno, sigamos hablando ahora de las capas granulares. El material granular está constituido, dice, de partículas de todos los tamaños, cuando se habla de granulometría continua, lo que hace posible obtener una compacidad elevada, es decir, que esta compacidad nos va a proporcionar una capacidad portante importante. Nos va a proporcionar una capacidad importante, no es así. Ahorita me voy a acordar. Bueno, con los materiales, con materiales procedentes de áridos o agregados naturales, ya sean estos productos de trituración, también se los puede utilizar como materiales simplemente seleccionados, ¿no? Actualmente todas las especificaciones en varios países, lo mínimo que se exige es esto, ¿no? Que tenga un elevado porcentaje de caras fracturadas. O sea, nuestra especificación dice que debería tener una cierta cantidad de caras fracturadas estos materiales granulares de la estructura de pavimento actual, de la existente.
Por otra parte, también se pide que se cumpla ciertos usos granulométricos, buscando siempre una máxima compacidad. También se pide o se exige en las especificaciones actuales la dureza del material, es decir, que el material no sea un material que se dañe, que sea resistente, eso es lo que se quiere, para evitar que el redondeo sea a futuro, para que no haya desplazamiento de estos materiales, ¿no? Lo que se quiere es que se trabe esto y haya un rozamiento interno. Dice que también hay unas ciertas restricciones, materiales no plásticos, dice, no está recomendado para que los finos en presencia de agua actúen como lubricantes y generando deformaciones permanentes en la estructura del pavimento. Independiente de las especificaciones, también se exige esto, que el tamaño máximo del árido sea entre 20 y 25, eso se pide en la especificación, pero esto se pide para capas base. Pero para capas subbase se pide que el material tenga tamaños entre 25 a 40 milímetros para capas subbase. Esa es una exigencia para las capas. Por eso les había dicho cuando hemos visto en la anterior clase una foto de una fosa, cuando les pedí que ustedes identificaran hasta dónde es el material de capa base, hasta dónde es el material de capa subbase. Esto hace que ustedes puedan identificar de dónde a dónde es la capa base y de dónde a dónde es la capa subbase, inclusive siendo del mismo color el material. Ustedes van a identificar por los tamaños de áridos que se están utilizando. La granulometría, ya les he mencionado que de la granulometría uniforme que teníamos al principio con los romanos, discontinua con 3AG, Telford y Macadam, hemos pasado a este tipo de granulometría continua, ¿no? La angulosidad es lo que se pide y eso se verifica verificando las caras fracturadas del árido, la forma del árido también, porque en los procesos de trituración hay algunos materiales que nos generan partículas con una forma plana o, de lo contrario, partículas con una forma alargada. Cuando hablamos de formas planas, nos estamos hablando a determinar los índices de Lajas, y cuando vemos producto de la trituración, partículas que se han formado como agujas, también se tiene en la especificación un cierto porcentaje mínimo de índice de agujas. La dureza depende del material que se utilice. La petrografía del material va a ser de que el material sea bueno o malo. Para ello vamos a hacer el ensayo de Los Ángeles. Para eso ustedes han hecho, y entre otros usos más que se le va a dar, este ensayo, no sé si en suelos 2 o en suelos 1, pero este es el ensayo que nos sirve para ver la dureza, y eso es lo que debemos verificar y que cumpla las capas de la estructura del pavimento. Y finalmente lo que nos interesa es la limpieza tiene que estar exentos de finos, y para ello nosotros debemos hacer el ensayo de equivalencia, el equivalente de arena. ¿Cómo se preparan estos agregados? Para que ustedes tengan una idea, yo no voy a un cerro o no voy a un río o a una cantera con explosivos, extraigo el material y los llevo directamente ahí. Todo sufre un proceso donde uno tiene que preparar estos áridos, y dada la influencia de la calidad que se exige de los áridos y el comportamiento que nosotros queremos dentro de la estructura del pavimento, es importante que antes de procesar estos materiales veamos la idoneidad, y esto lo vamos a ver a través de todos los ensayos que vamos a hacer preliminares antes de hacer el proceso de ya sea selección o trituración. Se debe comprobar en el proceso de trituración o selección, así como la dosificación, a objeto de contar con las granulometrías requeridas. O sea, no es cualquier granulometría que podemos utilizar en las capas granulares, ya sea capa subbase o la capa base. Me he olvidado de pedirles que para la siguiente clase, por favor, impriman especificaciones que les voy a decir al final, por favor.
estoy anotando especificaciones técnicas generales de las capas base, ya, o mejor les digo en este momento, de la capa base, de la capa subbase, capa de concreto asfáltico, creo así se llama. Por favor, impriman esos 3 especificaciones, capa base, capa subbase y capa de rodadura, es decir, la capa de rodadura de concreto asfáltico. Vamos a ver con más énfasis concreto asfáltico porque también hay un ítem para capa de materiales para tratamientos superficiales y para hormigón. Pero vamos a ver, nos vamos a fijar, digamos, la especificación de concreto asfáltico más que las otras capas que tienen ciertas particularidades diferentes a las capas de concreto asfáltico. Pero para que nosotros sigamos en la siguiente clase, por favor todos traigan porque vamos a ir viendo los datos de estas capas granulares y lo que se exige en estas especificaciones. Para las siguientes, reitero, impriman esas 3 especificaciones, capa base, capa subbase y capa de concreto asfáltico. En el transcurso de diversas manipulaciones de los áridos, una vez que se ha recompuesto la granulometría especificada en el proyecto, se producen fenómenos de segregación y la misma puede originarse por muchos factores. Uno de los inconvenientes es el vertido en las cintas transportadoras una vez triturado. Las cintas transportan el material hasta algunos lugares donde se va a copiar un determinado tamaño, pero la caída del material genera unos conos donde se puede generar una segregación. Vamos a ver más adelante con más detalle esto. Las operaciones de carga y descarga de los camiones es importante tener cuidado. Mismo que yo haya cumplido bien con el proceso de trituración, mi uso granulométrico, si no estoy cargando bien el material, y lo mismo, si no estoy descargando bien el material en plataforma, voy a tener problemas de segregación y probablemente no esté cumpliendo el uso granulométrico que me pide para esa capa en algunos sectores. Durante el acopio, la caída del material de alturas muy elevadas va a formar estos apoyos cónicos que me van a generar mucha segregación. Y finalmente, perdón, no logro leer, y otro de los cuidados que hay que tener es en la puesta en obra. Es decir, cuando yo esté terminando cuando esté llevando ya el material en obra, tengo que tener muchos cuidados que vamos a ver más adelante. Bueno, esta es la planta de trituración de material. No sé si hasta este momento hay alguna consulta. Voy a hacer un alto por aquí. Cuando teníamos áridos uniformes, no se presentaban deformaciones. No se presentaban deformaciones, ¿ya? Cuando teníamos áridos uniformes, porque la superficie de los pavimentos romanos eran bloques de piedra y no había mucha deformación, era imperceptible esa deformación. Pero si nosotros, si utilizáramos granulometría uniforme y tuviéramos una capa de rodadura, va a haber una contaminación interna de materiales finos en esa capa de granulometría uniforme. Al haber esa contaminación, lo que va a existir es que va a haber en la parte superior, se va a generar deformaciones. Bueno, en vista de que no hay más consultas, sigamos con la planta de trituración. Cuando hemos hablado de materiales seleccionados, vamos a ver cuál es la diferencia. Los materiales seleccionados solamente tienen una criba, es decir, este es mi espacio alimentador de material. Hola. ¿No se ve? No se ve la presentación. Perdón. Seleccionados.
¿Qué quiere decir? Yo voy a explotar un río, una cantera o una serranía con material granular. Yo lo voy a llevar ¿dónde? Lo voy a llevar a un buzón como como el que están viendo ahí en la pantalla. Lo voy a pintar de verde. Un momentito. Ahora sí. Lo llevan a un buzón, ¿ya? Ahí se deposita el material de todos los tamaños, como haya sido acopiado. No tiene esta trituradora primaria que dice acá, no tiene. La planta de selección no tiene esta planta, simplemente tiene una correa transportadora que lleva a una clasificadora. En esa clasificadora se despacha materiales de un tamaño y de otro tamaño. Igual, aquí yo tengo tres tamaños. Entonces, lo que hago es despachar esos tamaños y así funciona una planta clasificadora. No se ha hecho ningún otro trabajo. Lo único que se ha hecho ha sido clasificar. Este es una especie de zaranda, así se llama, zaranda. Es un tamiz en dimensiones industriales, digamos, donde se seleccionan los tamaños y se distribuyen. Y el material sigue siendo de canto rodado. De hecho, en las capas subbase es posible utilizar esos materiales de canto rodado. Está permitido eso y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, ese es el proceso de selección. Ingresa acá el material, pasa por las correas transportadoras. En esta parte de la clasificadora, la zaranda, es donde se separan los materiales de distintos tamaños. Inclusive es suficiente una correa transportadora o lo único que se hace es retener el sobretamaño nada más, ¿ya? Ese es el proceso de selección. Ahora vamos a hablar sobre el proceso de trituración. ¿En qué consiste el proceso de trituración? El proceso de trituración consiste en lo siguiente. De igual manera yo vacío aquí en la alimentadora, pero antes de que vaya a la primera correa transportadora, lo que va a pasar por una trituradora primaria. Fíjense, aquí unas rueditas, fíjense. Aquí lo vamos a ver entonces cómo funciona una trituradora primaria. Esta trituradora primaria se llama trituradora primaria de mandíbula. Pueden tomar nota. Mandíbula. El material que ingresa pasa por acá y esta plancha o placa hace de que lo presione sobre una placa fija y lo triture el material. Al ser triturado el material, vamos a hacer de que esas bloques de piedra, digamos, de tipo tamaño manzana, digamos, lo pueda fragmentar en dos, ¿ya? Podría haber fragmentado en dos, pero no es, lo que se hace es luego a continuación se lo pasa por acá, se lleva a la zaranda y lo que nosotros estamos necesitando se va a ir a uno de estos conos y el sobretamaño que va a quedar en esta zaranda va a entrar a una trituradora secundaria. Fíjense, aquí está el nombre, trituradora secundaria. ¿Y en qué consiste esta trituradora secundaria? Lo único que va a hacer es triturar el sobretamaño que haya sido retenido en esta clasificadora. Aquí está la trituradora, no sé si logran ver, es es como una olla grande, obviamente, diferente a la otra, porque esta tiene unas rueditas, pero vamos a ver en otra imagen real. Entonces, ¿cómo funciona esta trituradora secundaria? Esta trituradora secundaria se dice que es una trituradora de cono. Anoten bien, es un cono que tiene internamente y por excentricidad es que va golpeando las paredes fijas y va triturando el material y sacando un tamaño menor al que había entrado inicialmente, ¿no? Entonces, una vez que se obtiene la trituración de menor tamaño, es lanzada a otro acopio por estas correas transportadoras. Últimamente se está utilizando
en algunos equipos he visto que ya no se está utilizando esta trituradora secundaria de cono. Lo que se está utilizando es una trituradora de impacto, la que ven ahora aquí. El material cae y es como una licuadora. Este material es proyectado a una pared acá, no sé si logran ver. Aquí hay dos paredes, lo voy a marcar de otro color. Bueno, esta es una pared y aquí está la otra pared. Entonces los materiales son proyectados a estas paredes y al proyectarse por el impacto se fragmentan y caen con un tamaño menor al que habían entrado, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos los materiales triturados o chancados? Tenemos que tener una planta como la que ustedes están viendo, y si nosotros tenemos que usar áridos de distintos tamaños, obviamente que voy a tener una trituradora primaria y una trituradora secundaria. Puede ser una de mandíbula, la que está acá, de cono, o puede ser una trituradora de impacto como la que tienen aquí. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Existen plantas, la que hemos visto aquí es una planta fija, o sea, se instala en el lugar donde próximo al lugar de acopio. Por lo general se instala cerca del lugar de acopio, ya sea una cantera, ya sea un río o una serranía donde tengo esos materiales seleccionados. Pero últimamente se está utilizando este tipo de trituradoras que son móviles. Fíjense, aquí está la oruga, no sé si logran ver aquí. Esta es la oruga, que se puede trasladar. Es un vehículo autopropulsado donde estas correas transportadoras, fíjense, estas correas transportadoras, todas se alinean, digamos, hacia el eje del vehículo. Pero una vez posesionado, estas correas se van abriendo como la que hemos visto en la planta anterior, ¿no? Es decir, que esta correa podría estar aquí alineada, esta también alineada al eje del vehículo, ¿no? Para ser transportado. Pero una vez que llega al lugar, alguien dejó su micrófono abierto, por favor, si lo cierran. Gracias. Entonces son estas correas que se abren y se quedan como un pulpo, ¿no? En este momento está el equipo en posición de transporte, o sea, no tiene ningún brazo abierto. Aquí está esta es la zaranda, esta es la que ven aquí, es la zaranda. Esta es la correa transportadora. La zaranda es la que clasifica, ¿no es cierto?, el tamaño. Y esta sería la tolva por donde ingresa el material, ¿no? Esta sería la zaranda. Y aquí está la correa transportadora. ¿Ya? Bueno, una planta fija, si bien en el esquema lo hemos visto así muy reducido, por ejemplo, esta es una planta de trituración fija. Aquí tenemos no gana mucho. Ahí tenemos que una trituradora de ¿cómo se llama esta trituradora? Una trituradora primaria de mandíbula, tiene la ruedita. Cuando ustedes vayan a una planta, si ustedes van a ver eso, la ruedita, ya de hecho ustedes pueden decir que están contando con una trituradora primaria, ¿ya? De mandíbula. Entonces, una vez que ha sido triturado en esta primera instancia, el material es transportado por acá, llega a la zaranda, como verán ahí está la zaranda. Esta es la zaranda, toda esta parte de aquí. La zaranda cae y aquí es donde el material es separado, ¿no? Por tamaño. Como verán acá, no existe la trituradora secundaria de cono ni la trituradora de impacto. No es necesario tener las dos trituradoras. Tampoco es necesario tener una de cono y una de impacto. O es una o es la otra, ¿no? Pero en este caso, como verán, es suficiente con la trituradora primaria para ya poder utilizar el material. Aquí, no sé si logran ver, aquí está un cargador frontal que está depositando el material sobre esta. Ojo, este material es de todo tamaño, ¿no? Dependiendo qué es lo que estoy buscando. Capas, materiales para capas rodadura,
materiales para capa base o materiales para capa subbase. Entonces, este me parece que es para material de capa subbase, por eso está entrando de todo tamaño, inclusive con material fino. Aquí, por ejemplo, también en este tipo de plantas se forman lo que les había mencionado, ¿no? Estos conos, y aquí se está aprovechando, si lo ven de distinto color, el material. Esto normalmente se prepara cuando está humedecido el cono, digamos, o está saliendo húmedo el material, es porque se requiere para hormigones, ¿no? El material tiene que ser más limpio para otro tipo que para las capas de rodadura. Lo que les decía, que es bien importante controlar esta caída. Imagínense si yo tuviera esta correa transportadora más alto, entonces la caída va a ser de que en estos conos se me va a formar un material muy segregado, donde en la parte superior voy a tener material fino y en la parte inferior un material segregado más grueso que el que está en la punta del cono. Por eso es bien importante hacer estos controles de alturas de despacho, digamos, del material de estas correas transportadoras para que no haya esa segregación. Porque de nada serviría de que yo esté controlando bien la granulometría y con el momento de que haga el carguío para que lo lleve a plataforma, me esté llevando o material fino o material muy grueso. Bueno, aquí hay otra forma de ver. Fíjense, aquí está la trituradora de cono, la correa transportadora. Bueno, aquí está una más panorámica donde ponemos el buzón de almacenamiento, de ingreso, la trituradora primaria, la zaranda, fíjense, aquí está la zaranda, y aquí están las correas transportadoras que están mandando material, en este caso, de 2 tamaños, ¿no? Bueno, aquí igual otra foto, donde tengo la que es el buzón de ingreso, la trituradora primaria, va por acá, y aquí está la trituradora de cono. Fíjense, la trituradora de cono siempre va a estar, esta funciona en sentido horizontal, y la trituradora de cono funciona en sentido vertical. Esta es la trituradora de cono, fíjense. Internamente, imagínense, está el cono que funciona de manera excéntrica y va chocando las paredes de tal forma que al momento de chocar el cono con las paredes internas de este aparato, va a fragmentar más el material, ¿no? Y aquí está la zaranda, fíjense, así son las zarandas de clasificación. Otra vez, aquí tenemos una zaranda y aquí tenemos una segunda zaranda, todo dependiendo del tipo de material que yo esté queriendo buscar, ¿no? Esta es la trituradora de cono. Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre la puesta en obra. En la obra, las capas granulares de granulometría continuas constan de las siguientes fases fundamentales. La descarga, el vaciado, vaciar las tolvas de las volquetas es bien importante, el proceso de descarga. El extendido también, debemos evitar la segregación. Cuando hacemos el extendido con la motoniveladora, normalmente a veces el material grueso se puede ir a los extremos de la cuchilla, y es por eso que tiene que hacer otra pasada para que ese material segregado se incorpore en la parte como un solo, ¿no?, de material. La humectación es importante, debemos hacer una buena humectación del material, así como se hace la humectación en la conformación de terraplén. ¿Se acuerdan de las operaciones, no? De las operaciones en el movimiento de tierras. No les voy a preguntar, pero ya les voy a decir que las operaciones son excavación, carga, transporte, descarga, extendido, humectación, homogeneización y compactación. Entonces, al igual que en las capas del terraplén, estas capas granulares de la estructura del pavimento también merecen el mismo trato, ¿no? Vamos a hacer humectación y finalmente vamos a hacer la compactación para eliminar los vacíos de las capas granulares. Bueno, muchachos, hasta ahí habríamos llegado con este tema de materiales granulares. Y ya estamos preparados para la siguiente clase. Para la siguiente clase, por favor, no se olviden de traer su
las especificaciones. ¿Alguna consulta hasta acá? Ahora pongan su cámara, los quiero ver y los quiero escuchar también. Estamos con 51 alumnos de los 71 que normalmente ingresan. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Tengo una Dale, consulta. Samuel. ¿Cómo se debe realizar la descarga, ¿no? Para que no exista esos problemas de segregación. Lo que habíamos visto, ¿no? En el movimiento de tierras, cuando yo llevo el material que lo voy a utilizar en terraplén, hay dos formas de hacer descarga. O es una forma de manera continua y otra es de manera en conos, ¿no? Que lo llamamos camellones. Esas son las dos cargas. Entonces, dependiendo del material que esté utilizando, voy a ver o qué equipos tengo para homogenizar, o si no quiero perder el tiempo, lo hago de manera continua o lo hago con camellones. ¿Otros? Ingeniero, y para entrar a la planta de trituración, ahí estaba mi pregunta escrita, ¿el material necesita algún tratamiento o algo, o directamente así de banco puede entrar a estas plantas? Directamente de banco, como lo encuentre uno. Imagínense un lecho del río, de estos ríos donde hay material de arrastre granular. Hay unas piedras bolones no sé, hasta 20 centímetros. En algunos ríos tiene obviamente menos tamaño las piedras bolón. Y estos, cuando hacen el acopio, están levantando ese material con sobretamaño y además están levantando material fino, arcilla, limo y todo ello. Si voy a utilizar para capas de rodadura, para capas granulares de la estructura del pavimento, todo vale, ¿ya? Pero si voy a utilizar para capas de capa de rodadura, de hormigón, de tratamiento superficial, obviamente que ahí se va a echar a perder, digamos, en el proceso de trituración, todo ese material fino que haya entrado, ¿no? Probablemente ha entrado algo de material de arena, digamos, eso se va a ir descartar a otro lado y así. Sí o sí entra todo, ¿no? Otra consulta. Normalmente cuando hacemos la visita a obra, ¿no? Vamos a ver las plantas, vemos el proceso de trituración y es bien interesante que lo vean, ¿no? Y ustedes mismos se van a dar cuenta qué tipo de material están preparando y para qué. Cuando el material tiene todo, por eso se habla de granulometría continua, ¿no? Entonces puede ser para capa base o puede ser para capa subbase. Y a veces uno cuando está triturando solo ve de un solo tamaño, o sea, de media pulgada, 3/8, 3/4, digamos, y arena. Podemos pensar de que eso es para capa de rodadura, para mezcla asfáltica. Y si ese material además está saliendo húmedo, quiere decir que lo están lavando y ese material se va a utilizar en hormigones. Es la forma de distinguir, digamos, en una planta de proceso de trituración. ¿Alguien más? Una pregunta más. Dale, Samuel. En caso de que exista segregación, ¿qué se puede hacer con el material o qué se realiza? Lo que hay que hacer es evitar, más bien, no es que tiene que haber. O sea, uno en la planta de trituración tiene que estar pendiente de eso, ¿no? Evitar de que el acopio vaya creciendo y de pronto tú arriba tengas material muy fino y a la parte de abajo muy grueso, ¿no? Y una pala y un cargador frontal va a trabajar a nivel de la base del cono, ¿no? No va a recoger material en la parte de arriba. Pero para eso existen algunos equipos que son distribuidores donde se está formando el cono. A ver, no sé si podré graficar aquí.
Aquí lo haré. A ver, un momentito. Me ha pasado una aplicación, nuestro amigo Jonathan. Gracias, Jonathan, por la aplicación. Y había estado aquí en el Dropbox. Había sido una herramienta del Dropbox esta aplicación. Estoy cargando en este momento. Bueno, ya me estoy familiarizando con estas cosas. De a poco. Bueno, no consigo. No consigo. A ver, me voy a generar una hoja en blanco. No consigo cargar lo que me facilitó Jonathan. Un momentito. Y ahora sí. Ya, lo que les quería decir es lo siguiente, que si yo tengo un cono si yo tengo un cono, no sé si lo voy a poder graficar, pero a ver, hagamos el esfuerzo. Suponiendo que yo tengo un cono así de acopio de material, este es mi cono. Obviamente que aquí es circular, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, el equipo, el cargador frontal solo trabaja a nivel de este piso, ¿no? Su pala aquí, ahí. Entonces, solo trabaja a este nivel. Si yo tengo un cono muy alto, obviamente aquí voy a tener material fino, ¿no? Y aquí voy a tener material grueso. Para evitar este tipo de segregación ya en la producción, lo que se ha generado son una especie de túneles. Imagínense esas carpas que están creando ahora para desinfectar. Se ubican, ¿no? Esa con uno cuando entra al banco, inclusive al mercado, tiene que atravesar este tipo de cámaras. Entonces, se han generado, cuando se trabaja a nivel industrial con mucho material y se requiere material ya nomás así, con rapidez, se ha generado una especie de cámara interna que se coloca antes de que se conforme el cono. El material va cayendo sobre esto y va formando el cono. Pero de aquí es donde sale el material que no está segregado, ¿no? O sea, aquí está segregado, supuestamente está el material grueso y aquí está el material fino. Pero cuando yo utilizo este tipo de cámaras internamente, me genera como una especie de túnel con una correa transportadora. Y todo lo que caiga aquí al centro no va a ser un material segregado, va a ser un material que va a estar con partículas de todos los tamaños. Es así como se utiliza cuando se tiene este tipo de transporte para evitar la segregación en los conos. No sé si... Otra consulta para terminar. Hoy hemos terminado más rápido. ¿Alguien más o ya se fueron?
Bueno, en vista de que no hay consultas, hablaremos de otras cosas. ¿Cómo vamos a hacer esta parte de materiales granulares? ¿Cómo ha ido evolucionando un pavimento desde los romanos hasta los pavimentos que se han ido generando por estos ingenieros de Trezeguet, Telford y Macadam, hasta los pavimentos de nuestra fecha, que utilizamos a la fecha, con capas granulares que deben cumplir ciertas características físicas y mecánicas que están descritas en toda especificación. O sea, cuando yo vaya a trabajar, ustedes en ese caso, cuando ustedes de pronto vayan a trabajar a una carretera, obviamente que tienen que ir con la especificación en la mano, si les van a decir produzcan una capa base, ustedes se tienen que guiar con esos requerimientos y además deben hacer los ensayos complementarios para justificar que efectivamente el material es el idóneo para construir las capas que estén construyendo, ¿no? Ya sea capa subbase, capa base o cualquier material para la capa rodadura, ¿no? Ya sea de una capa de rodadura de hormigón, de concreto asfáltico o de tratamiento superficial. Entonces, eso es lo que quería explicarles en esta clase. No sé si tienen alguna otra consulta. O me están escribiendo. Ni me escriben. Bueno, por lo menos me he escrito que está todo claro. La estructura del pavimento conformada por capas granulares y capas rodadura. A medida que voy subiendo, o sea, la capa que está apoyada sobre la capa de coronación de un terraplén, por ejemplo, vendría a ser la capa subbase. Para la capa subbase hay una cierta exigencia, pero para la capa base, la exigencia de ese material es mucho mayor que la del subbase. Y si voy a utilizar un material para capa de rodadura, obviamente que va a ser el material mucho más exigente que la capa base. Entonces, siempre lo mejorcito va a estar en la superficie del pavimento. ¿Alguna otra consulta? A ver, alguien me escribió. Todo claro, todo bien, todo clarísimo. Ya. Bueno, entonces, todo correcto. Ya, está bien, gracias. Entonces, hablemos sobre las clases. ¿Qué vamos a hacer ahora?